David nos decía que estaba tuiteando desde una tablet Samsung, escuchando la ponencia del vicepresidente de Samsung, saludaba a los iPhoneeros. Con esto preguntó, otra pregunta hacía alusión a si son su principal competidor. Bueno, nosotros Se refiere, claro. en el momento en el que estamos, bienvenida a la competencia. La competencia nos tiene que hacer a todos mejor, y dicho esto, en este mundo tan competitivo, como he dicho, creemos profundamente en un mundo de alianzas y estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo, con lo cual lo que nosotros intentamos es sacar los mejores productos de la mejor manera e intentar que tenga la mejor aceptación por parte de los consumidores. Es nuestra gran preocupación. También es una manera de crecer, ¿no? La competencia, estar viendo siempre lo que sacan las compañías paralelas, ¿no? Para automejorarse, ¿no? Supongo. Por supuesto, yo creo que en el mundo en el que estamos a un año del abismo. Estamos a un año del abismo en el sentido en el que si no somos capaces de seguir trabajando y seguir innovando, no hay inercias que nos permitan mantener nuestra posición competitiva. En el pasado, hace un cierto tiempo, si las empresas se equivocaban o erraban, el mercado era mucho más permisivo con esos errores y lograba que no hubiera o que no atacara tanto sus cuotas de mercado. Pero ahora mismo, si la empresa, por mucho éxito que tenga, se equivoca en el día de hoy, cae absolutamente su cuota de mercado y no hay tope. No hay tope. Con lo cual estamos viviendo un momento muy interesante. Hay que analizar, como nos decía Edgar, el presente, es decir, hoy, para lo que podemos hacer en el futuro, que es ya a partir de mañana. Hay que estar muy atentos a lo que sube, a lo que baja, las tendencias del día. Por supuesto que sí. De hecho, yo creo que estamos asimilando de manera poco consciente la tecnología, porque todo lo que nos encontramos aquí, seguro que estamos inmersos en un mundo de redes sociales de una manera o de otra, y eso ha venido desde hace muy recientemente, pero parece que lleva con nosotros toda la vida, con lo cual es importante hacer una buena introspección de lo que estoy asistiendo y de lo que estoy viviendo para poder proyectar mi futuro y cómo mi futuro debería de ser. Y ya por último, nos hablaba usted de las alianzas como parte también clave en la gestión de una empresa. También lo desarrollan eso, ¿no? En su propia compañía, como veíamos. Sí, por supuesto. Es demasiado difícil y no creemos que haya una única figura que tenga esa capacidad visionaria de conceptualizar todo y de abordar todo, y luego pues como compañía puede ser bueno en ciertas áreas, pero hay que hacer un reconocimiento explícito que no puede ser el mejor en todas y cada una de ellas, ¿no? Con lo cual es aquí donde entra el componente de alianza y donde pues la manera en que uno se alíe y coopite, es decir, que por la mañana pueda ser tu partner, pero por la tarde pueda ser tu competidor, y hacer de eso una estrategia de negocio, pues es un factor de éxito. Pues Celestino García, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.